Buenas tardes. El tema que vamos a tratar el día de hoy es el de características clínicas normales del parodonto. Si vemos la palabra periodoncia, proviene de las raíces griegas peri, que significa alrededor de, odontos, diente. Entonces tenemos que la periodoncia es la especialidad o rama de la odontología que abarca la prevención, el diagnóstico, el tratamiento de las enfermedades de los tejidos de soporte y circundante de los dientes o sustitutos. En la radiografía podemos ver una enfermedad periodontal en estado avanzado. Dentro de las funciones del órgano dental tenemos básicamente que es la obtención y el procesamiento de alimentos, entendiendo como unidad dental todos los órganos que conforman el aparato masticatorio. Sin embargo, no nada más presenta esa función, sino también tiene otros papeles muy importantes como son la deglución, la fonación, la propiocepción, el soporte de la musculatura facial y el estado de salud de la articulación temporomandibular. El periodonto básicamente está formado por encía, ligamento periodontal, cemento, hueso de soporte y hueso alveolar. Aquí podemos ver en estas diapositivas del lado izquierdo las características clínicas de la encía. Del lado derecho podemos ver el hueso de soporte y el hueso alveolar. Podemos ver la raíz y en la interfase de la raíz y el hueso alveolar tenemos el ligamento periodontal, entendiendo además que sobre la raíz tenemos una capa de cemento que la está recubriendo. El periodonto también lo conocemos como aparato de inserción o bien el tejido de sostén de todos los dientes. El periodonto, como todas las estructuras, va a sufrir ciertas modificaciones con la edad y además vamos a ver que está sujeto a alteraciones morfológicas y funcionales. Entonces vamos a ver que el periodonto tiene un proceso continuo de ajuste. Ese proceso de ajuste está vinculado a cambios que se encuentran relacionados tanto con el envejecimiento como con la masticación y el medio bucal. Dentro de las funciones del periodonto tenemos básicamente la inserción del diente dentro del alveolo, el de resistir y resolver los problemas generados por la masticación, el habla y la deglución, y compensar los cambios en las estructuras relacionadas con el desgaste y envejecimiento a través de la remodelación continua. Dentro de las características generales de la encía, vamos a ver que la cavidad bucal se encuentra cubierta por una membrana mucosa. Esta membrana mucosa se continúa hacia adelante con la piel del labio y hacia atrás con las mucosas del paladar blando y la faringe. La mucosa bucal la vamos a dividir, por tanto, en tres partes. Una, que sería la mucosa masticatoria, otra, la mucosa especializada, y por último la mucosa de revestimiento. Vamos a ver que la mucosa masticatoria es la que se encuentra formando parte de la encía. Sabemos que la encía es un epitelio que es escamoso, estratificado, queratinizado. Y la otra porción de la mucosa masticatoria
es la que corresponde al recubrimiento del paladar duro. La otra mucosa es la mucosa especializada, esta es la que cubre el dorso de la lengua y las papilas gustativas. Esta es una mucosa que no presenta queratinización. Posteriormente, tenemos la mucosa de revestimiento o mucosa remanente, que corresponde a los tejidos del resto de la boca, teniendo entre ellos la pared interna de labios y carrillos, el vestíbulo de la mucosa alveolar, el piso de la boca, el paladar blando. Y todos estos son tejidos no queratinizados. Aquí podemos ver en la diapositiva el vestíbulo, que forma parte de la mucosa remanente, el piso de la boca, la mucosa de labios y carrillos. La mucosa palatina se encuentra dividida básicamente en 4 regiones, que son la región gingival, el rafé palatino, la región anterolateral o zona grasa y la región posterolateral o zona glandular, como veremos a continuación. Aquí vemos cómo se encuentra dividida. Vemos la región gingival, que es la porción de la encía que rodea el cuello de todos los dientes. La línea vertical que separa el maxilar en 2 partes es el rafé palatino. La zona anterior o zona grasa y la posterolateral o zona glandular. Aquí podemos ver un esquema de un periodonto, en el cual representamos en la parte más superior la encía, la interfase hueso, cemento radicular, el ligamento periodontal, cemento radicular y el hueso alveolar. La encía es la porción de la membrana de la mucosa bucal que recubre y se encuentra adherida al hueso alveolar y a la región cervical de todos los dientes. Dentro de las características de la encía sana tenemos 1. La coloración. Una coloración rosa coral, rosa salmón. Un puntilleo que puede ser escaso o abundante. Este puntilleo generalmente se presenta en un 40 a un 50% de la población. Otra característica importante de la encía normal es que no presenta ni exudado ni acumulación de placa. Y finalmente tenemos la terminación de la encía en sentido coronario, que es una terminación en filo de cuchillo. El tejido conectivo subyacente está formado por haces de fibra de colágena que se extienden desde la membrana basal con la cual se encuentran unidos. La encía, como podemos ver, está formada básicamente por 3 porciones. Una, la encía libre o encía marginal libre, la encía interdentaria y la encía insertada. Aquí podemos ver clínicamente las 3 porciones de las que hablábamos. La encía marginal libre, que está en contacto con la superficie del diente. Hacia arriba encontramos la encía insertada, que se encuentra demarcada entre el surco marginal y la línea mucogingival, que podemos ver en la parte superior de la diapositiva de un rojo más intenso. Y la encía interdentaria, que se localiza en la región interproximal. La encía interdentaria es la que llena el espacio interproximal, que va desde la cresta alveolar hasta el área de contacto de los dientes. La forma de la encía interdentaria depende del tamaño del área de contacto y el ancho de las superficies proximales. Aquí podemos ver en esta diapositiva la encía marginal. La encía marginal comprende la porción más coronal de la encía hacia abajo hasta el surco marginal libre. Su anchura varía de 0.5 a 2 milímetros y sigue un trayecto festoneado. Su superficie se encuentra queratinizada. En la zona anterior de la boca, como podemos ver, la encía interdentaria presenta una forma piramidal. Esta forma piramidal se debe al espacio interdentario y así toma la encía esa forma. Esa encía interdentaria también en los diferentes autores ha recibido el nombre de encía interdentaria.
Si analizamos la región posterior, vamos a ver que existe una diferencia entre la encía interdentaria. Mientras que hablábamos que en la parte anterior presenta una forma piramidal o cónica, vamos a ver que en la región posterior, en el área de premolares y molares, es más redondeada y además se encuentra tiene una forma de roma en sentido bucolingual. La encía insertada tomamos como referencia el surco marginal. Del surco marginal hasta la línea mucogingival representa la encía insertada. Las características clínicas de la encía alcanzan su forma y textura definitiva junto con la erupción de los dientes. Aquí podemos ver un canino en proceso de erupción y los cambios morfológicos que presenta la encía. En el paladar no existe una línea de demarcación entre ambos tipos de encía. Esto se debe a que el paladar está recubierto por el mismo tipo de mucosa. ¿Qué importancia tiene la encía libre y la encía insertada? Bueno, primero compone la región de unión entre los tejidos blandos y la superficie de la corona o de la raíz. Y otro aspecto muy importante es que es el sitio donde se inicia la enfermedad inflamatoria gingival y periodontal. Si observamos la encía interdentaria, vamos a notar que tiene, por su forma piramidal o cónica, parece una casa de campaña. Esta se encuentra formada por dos porciones, una vestibular y una palatina. Entre ambas encontramos una depresión llamada col, como veremos a continuación. Aquí vemos en la diapositiva, del lado izquierdo, el contacto entre dos órganos dentarios. Si se elimina uno de ellos, vamos a ver como en la diapositiva del lado derecho, vamos a observar una porción vestibular, una porción palatina y en medio ahí remarcado con rojo, eso que correspondería al col. El col es demasiado susceptible a la presencia de la placa dentobacteriana, ya que es una estructura no queratinizada y suele ser el primer indicador de un proceso inflamatorio. La encía marginal libre se adhiere íntimamente a las superficies de los dientes y su periferia poco redondeada va a formar la pared de tejido blando del surco gingival. Al insertar una sonda periodontal veremos que el tejido gingival se separa del diente, es decir, se abre una bolsa artificial. Y que en una encía clínicamente sana no existe en realidad esta bolsa, sino que la encía está en estrecho contacto con la superficie del esmalte. Los tejidos que comprenden la encía marginal están formados por el epitelio bucal del surco, epitelio de unión y tejidos conectivos subyacentes. Aquí podemos ver en un corte histológico lo que representa el epitelio bucal. El epitelio bucal sería la parte del epitelio que mira hacia la cavidad bucal. El epitelio bucal del surco, este se encuentra en la cara interna del surco gingival y es el que mira hacia la parte de adentro, hacia la superficie dentaria, sin estar en contacto con dicha superficie. El epitelio de unión. El epitelio de unión es un tejido que se encuentra unido por un lado al diente y por el otro al epitelio del surco bucal o al tejido conectivo por el otro lado. En este esquema podemos representar y podemos ver más fácilmente las estructuras de las que estamos hablando. Ahí tenemos por la parte de afuera del tejido gingival el epitelio bucal, en la parte de adentro la parte interna del surco gingival que estaría formado por el epitelio circular bucal, y ya en la unión del diente con los tejidos blandos tenemos el epitelio de unión.
Y la forma clásica del epitelio de unión, una estructura de forma triangular con su base en la porción de la inserción de la encía al diente y en la parte más baja, que consta básicamente de una célula a dos células. El margen libre y la porción coroneal de la encía interdentaria no se encuentran adheridos al hueso, pero se encuentran unidos químicamente en forma orgánica a través de un epitelio de unión con la superficie dentaria. El epitelio de unión es esta capa de células epiteliales porque se pueden unir a la corona o a la raíz mediante estructuras llamadas hemidesmosomas y una lámina basal. Ahí podemos representar esquemáticamente la unión del epitelio de unión entre el tejido blando y la superficie del diente. El ancho de la encía insertada varía en las diferentes zonas de la boca. En el maxilar superior e inferior suele ser más ancha en el área de incisivos y más angosta en la zona de premolares. La anchura de la banda en sí insertada no varía con la edad, pero en presencia de alteraciones patológicas puede reducirse o desaparecer totalmente. Hay otros autores, como cita el sueco Jan Linde en su libro, que establece mediante un estudio longitudinal con 60 pacientes entre 30 y 50 años, que la anchura de la encía insertada varía con la edad. La mucosa alveolar es el remanente de la mucosa bucal. Podemos verla ahí delimitada en la diapositiva. La línea roja demarca la encía insertada de la mucosa alveolar. Esa línea de demarcación es la que denominamos línea mucogingival. La mucosa alveolar, a diferencia de los otros tipos de mucosa, presenta las siguientes características. Uno, su relativa movilidad. Tiene un color rojo más intenso. Está ubicada hacia apical de la unión mucogingival y unida solamente al músculo subyacente y a la aponeurosis. Además, la mucosa alveolar tiene un epitelio no queratinizado. Está formada por fibras elásticas y colágenas. Esta mucosa de revestimiento no es un tejido capaz de soportar la presión. Por lo tanto, cualquier cambio inflamatorio degenerativo se presenta cuando ésta se somete a dichas tensiones. El epitelio gingival, como se mencionó con anterioridad, tanto de la encía insertada como la encía libre o marginal, es un epitelio escamoso estratificado queratinizado. Este epitelio se encuentra separado de los tejidos más profundos, o sea, de los tejidos conectivos subyacentes por una lámina basal. Entre la interfase del epitelio y el tejido conectivo, los primeros estudios que se empezaron a realizar, que se llevaron a cabo con el microscopio de luz, se observaba que existía una membrana, a la cual llamaron membrana basal, la cual representaba la unión de dichos tejidos y estaba constituida por carbohidratos y colágeno. Posteriormente, con el desarrollo del microscopio electrónico, se observó que no era una membrana basal, sino que esta membrana basal estaba formada por dos láminas. De ahí el nombre de lámina basal, la cual está constituida por una lámina densa y una lámina lúcida. La lámina lúcida sería la que está en contacto con el tejido epitelial, mientras que la lámina densa está en contacto con el tejido conectivo, como veremos a continuación. Aquí vemos un corte histológico que representa en la parte superior el tejido epitelial, en la parte inferior el tejido conectivo. La línea roja de demarcación entre ambos tejidos es la lámina lúcida y representado en amarillo la lámina densa. Entonces, la lámina densa estaría en contacto con el tejido conectivo, mientras que la lámina lúcida estaría en contacto con el tejido epitelial. Cuando analizamos el tejido conectivo, como podemos ver en el esquema de abajo, podemos ver que el tejido conectivo se interdigita
en el tejido epitelial. Esta interdigitación se debe principalmente a que el tejido epitelial es un tejido avascular, es decir, carece de vasos sanguíneos. Por lo tanto, el tejido conectivo, a través de un proceso de difusión, debe proveer al tejido epitelial de esa vascularidad. Esas proyecciones del tejido conectivo dentro del tejido epitelial se conocen como RTPEX. La lámina basal, vamos a ver que está constituida básicamente por proteínas colagenosas y por proteoglícidos. Dentro de las proteínas colagenosas tenemos una que se llama fibronectina. La fibronectina es la que mantiene unida la lámina basal al tejido conectivo. Y la laminina, la que mantiene unida la lámina basal al tejido epitelial. El tejido epitelial se va a encontrar conformado básicamente por 4 capas, que yendo de la profundidad a la superficie tendríamos basal, espinosa, granulosa y córnea. El aparato fibroso está formado por colágeno. El colágeno de los tejidos conectivos gingivales está organizado en grupos de haces de fibras. Estos se han descrito clásicamente con base a su localización, su origen y su inserción. La clasificación de estas fibras de colágeno, según algunos autores, son fibras dentogingivales, fibras dentoperiósticas, fibras alveolo-gingivales, fibras circulares y fibras transeptales. Otra clasificación sería fibras transeptales, fibras secundarias, fibras adicionales. Dentro de las fibras adicionales tendríamos las circulares, las transgingivales y las intergingivales. Existe otro grupo de fibras que son las denominadas fibras supracrestales. Dentro de las fibras supracrestales tenemos las dentogingivales, las dentoperiósticas, las alveolo-gingivales, las circulares y las transeptales. Las fibras dentogingivales son aquellas fibras que van del cemento de la raíz inmediatamente en sentido apical a la base de la inserción epitelial hacia la encía. Las fibras dentoperiósticas van de la raíz inmediatamente en sentido apical a la base de la inserción epitelial hacia el periósteo bucal y lingual. Las fibras alveolo-gingivales van de la cresta del alveolo y terminan en la encía libre y papilar. Tenemos además un grupo de fibras que son las fibras circulares. Estas fibras circulares pasan en forma circunferencial alrededor de la región cervical del diente en la encía libre. Las fibras transgingivales son aquellas fibras que van del cemento en la región de la unión cemento-esmalte de un diente y se extienden hacia la encía marginal libre del diente adyacente.
Estas fibras se presentan en una disposición cruzada justamente en sentido lateral a la cresta ósea interdentaria. Además, estos grupos de fibras forman la mayor parte del tejido conectivo de la encía libre y puede considerarse como el ligamento gingival. Fibras intergingivales. Las fibras intergingivales lo hacen a lo largo de la encía marginal, vestibular y lingual, yendo de una porción de un diente al diente adyacente. Tenemos otro grupo que son las fibras transeptales. Las fibras transeptales van de la superficie del cemento, justamente en sentido apical, a la base de la inserción epitelial, atraviesan el hueso interdentario y se insertan en la misma región, pero en el diente adyacente. Aquí tenemos unos esquemas de la diferente disposición de las fibras. Este es un corte transversal de la superficie radicular a nivel de tercio cervical. Y podemos ver primero las fibras intergingivales. Podemos ver cómo las fibras intergingivales se distribuyen a lo largo de la encía marginal, tanto por vestibular como por lingual, partiendo de diente a diente. Estas fibras transgingivales se encuentran en una disposición cruzada y además forman la mayor parte del tejido conectivo libre de la encía. Otro grupo de fibras que podemos ver aquí, de las que ya habíamos hablado, son las fibras transgingivales. Podemos ver cómo estas fibras van del cemento, esmalte de un diente y se extienden hacia la encía marginal libre del diente adyacente. Ahora tenemos las fibras transeptales. Podemos ver cómo estas fibras transeptales se extienden de la superficie del cemento, atraviesan el hueso interdentario y se insertan en la misma región, pero en el diente adyacente. Por último, tenemos las fibras semicirculares. Las fibras semicirculares que rodean la superficie del diente, tanto por vestibular como por lingual o palatino. Las fibras transeptales forman el ligamento interdentario, de manera que van a conectar a todos los dientes de la arcada. Este ligamento puede, después de extirparse quirúrgicamente, formarse con una gran rapidez. Cuando estas fibras suelen afectarse por alguna enfermedad inflamatoria, suelen volver a formarse, pero en un nivel más apical. Finalmente, podemos establecer que la presencia de enfermedad en la región del surco gingival de un diente puede conducir a la disrupción de las fibras, tanto las transgingivales como las intergingivales o transeptales, alterando así el tono y la capacidad funcional de la encía marginal del diente vecino.
Entonces tendríamos que la extracción de un órgano dentario puede afectar negativamente el estado periodontal de los dientes restantes. Esto es por afectación de las fibras transeptales. Estas características anatómicas pueden ayudar a explicar que el patrón de diseminación de la enfermedad periodontal gingival se debe en parte a la alteración de la disrupción de las fibras y a los efectos destructores de las extracciones dentarias sobre el periodonto de los dientes restantes. Bueno, con esto vimos las características principales de la encía en un estado de salud sano. Aquí tenemos algunas preguntas que me gustaría las analizaran, las vieran, ya que de ahí partiríamos para un mayor conocimiento del periodonto. Y recuerden que la base principal de todo es la prevención y el diagnóstico. Existen varios métodos de prevención de enfermedades periodontales que deberíamos citar o ver en una plática posterior. También me gustaría comentarles que registren su asistencia, o para registrar su asistencia de alumnos es necesario que envíen el mail que viene aquí registrado, conferenciasidap@gmail.com, con su nombre, sede y grupo. Muchas gracias, espero que les haya servido esta plática.